Voy a empezar por el final, más bien por el comienzo del principio. El principio de mi recuperación, parte 2. Mi nombre es Melissa Martínez y soy directora en México de la certificación de Trauma Informed Yoga Therapy. Soy maestra de yoga y también me dedico a dar clases, pláticas y talleres con temas de bienestar emocional, salud mental y desarrollo de la conciencia. Soy mexicana y actualmente vivo en Estados Unidos, y por ahí quiero empezar. En el 2011 me mudé a la ciudad de Austin, Texas, para comenzar una nueva aventura al lado de mi esposo, nuestra perrita Karuna y nuestro gato Fries. Al principio todo era emocionante, ya que me encontraba en un nuevo país, con una nueva cultura, un idioma diferente, todo se sentía fresco, emocionante. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que con el transcurso de las semanas, tal vez un par de meses, esta sensación de aventura y de emoción comenzó a convertirse en ansiedad, en estrés. Yo recuerdo que sentía una angustia en el pecho, como una presión. Tenía mucho miedo, con esa curiosidad, se sentía más como si estuviera congelada, como si no quisiera atreverme a probar cosas nuevas. Y déjame te explico un poco más. En ese entonces mi esposo viajaba mucho, aproximadamente 2 veces al mes, y yo todavía no conocía a muchas personas. Entonces pasaba la mayor parte de mis días sola en el departamento sin mucho que hacer, puesto que me daba miedo salir, me daba miedo conocer gente, me daba miedo incluso manejar, ya que acá incluso se maneja diferente. Yo estaba acostumbrada a un tipo de vialidad con un tipo de estructura también en las calles, y acá todo era completamente diferente. Sin embargo, me agarré de todas esas rutinas que me ayudaban a sentir cierto balance y cierto control sobre mi vida. Una de ellas es y sigue siendo la práctica de yoga. Entonces me acuerdo que un día por la mañana mi esposo estaba en casa y yo decidí ir a un estudio de yoga, también aprovechar y conocer más gente y hacer una práctica de yoga. Me animé a manejar, me llevé mi celular y llegué al estudio y llegué a la clase. Todo perfecto. Terminé sintiéndome más llena de energía, un poco con más confianza en mí misma y con ganas de continuar con mi día. Así que me dirigía de nuevo a mi departamento, y en ese entonces no solía yo usar mucho el GPS. Verás, si ya me conoces, sabes que tiendo a desubicarme fácilmente. De hecho, me he perdido varias veces en los estacionamientos de los supermercados. Es cierto, es un hecho real. Pero yo confiaba en que me acordaba cómo llegar a casa, al departamento, sin el GPS. Porque me confundía mucho el que me dieran las direcciones basadas en norte, sur, este, oeste. Yo al menos de donde provengo, no solía yo utilizar este tipo de direcciones. Me guiaba por las montañas, me guiaba por los cerros, por el nombre de las calles y por dale a la derecha, dale a la izquierda, punto y se acabó. Entonces, como me confundía más este idioma para mí extraterrestre de dirígete al norte o al sur, yo decidí confiar en mi memoria, así que prendí la camioneta y empecé mi camino de regreso al departamento. Y mientras manejaba me di cuenta que no reconocía las calles, pero me recordé a mí misma que esto ya es familiar. Me decía a mí misma: Melissa, no te preocupes, acuérdate que te has perdido en los estacionamientos del H-E-B, no pasa nada, probablemente vas a llegar tarde, un poco más tarde de lo que tú creías, pero vas a llegar. Seguí avanzando, seguí manejando, sin embargo, todo era desconocido y empecé a sentir que me estaba alejando más de casa que acercándome. Empecé a sentir más estrés. Ese estrés se empezó a convertir en miedo y ese miedo se empezó a convertir en pánico. De pronto me di cuenta que estaba en la carretera interestatal que me estaba sacando de la ciudad de Austin.
Ya no sabía absolutamente dónde estaba y no tenía la más mínima idea de cómo regresar. Tuve mi primer ataque de pánico en mi vida adulta. No pude hacer nada más que romper en llanto. Todavía me acuerdo de las sensaciones en mi cuerpo, de cómo me temblaban las manos, me temblaba la boca, me temblaban los pies. Y lo único que recuerdo es llorar y sentir que todo se había salido de control. Solo recuerdo el tener las manos en el volante y actuar como piloto automático. De pronto siento que alguien me está observando, ya sabes, como cuando alguien tiene la mirada sobre ti, y volteé a mi derecha y al lado de mí estaba una patrulla, un oficial de tránsito que me estaba haciendo señas con sus manos, con sus brazos, y alcancé a leer sus labios diciéndome: avance, señorita, dele más rápido. Yo no entendía mientras me hablaba a través de las ventanas que estaban cerradas y las señas con sus manos, sus gestos. Y me di cuenta que estaba yo en el carril izquierdo, donde es para ir todavía más rápido. Ahora se sumó el miedo de que me fuera a detener este oficial, este policía, y que me fuera a multar. Sin embargo, algo pasó que se siguió derecho él y ya no me dijo absolutamente nada. Pero en ese momento me di cuenta que estaba perdiendo yo el control sobre mi cuerpo, ya no sentía los pies. Ya no sentía las piernas y estaba teniendo un zumbido en los oídos que me estaba distrayendo demasiado. No sé cómo sucedió, pero logré cambiarme de carril para entonces salirme de la carretera, accesar la lateral y encontré un estacionamiento donde me detuve. Era obvio que ya no estaba en Austin, ya me había salido de la ciudad. Lo bueno es que traía mi celular y le hablé a mi esposo. Me contesta rápido, lo cual agradecí profundamente, y le dije dónde estaba, más o menos lo que veía, y me dijo: ya sé perfectamente dónde estás. Lo único que tienes que hacer es darte la vuelta en U y dirigirte de nuevo al norte. Ya te imaginarás mi cara. ¿El norte? A ver, o sea, no estoy entendiendo absolutamente nada y me pides que vaya al norte, no sé ni siquiera cuál es la derecha y cuál es la izquierda, mucho menos cuál es el norte, cuál es el sur. Estaba yo muy avergonzada. Ahorita te cuento y me da risa y me parece bastante chistoso, pero en ese momento no lo era. Y con toda la pena del mundo le dije: ¿sabes qué? Yo sé que me estás tratando de guiar, pero no te entiendo. Yo perdí completamente la capacidad de entender lo que él me estaba diciendo. Le dije: tienes que venir por mí. Esperé en el carro, recuerdo que se me hizo eterno, yo todavía temblaba, no tenía el control sobre mis músculos, sobre los movimientos de mi cuerpo. Seguía llorando y por fin vi que se asomó por la ventana mi esposo, ya estaba ahí. Y él, para querer levantar mi ánimo, me hizo una broma de que cómo era posible que me había salido de la ciudad. Y para mí en ese momento no me fue nada gracioso. Yo estaba completamente aterrada. Al menos en mi vida de adulta yo no había tenido un ataque de pánico, no lo había experimentado, no sabía qué me estaba pasando. Él se dio cuenta que no me pareció gracioso su chiste y lo único que hizo fue sostenerme, estar ahí, al lado mío, y juntos regresamos a casa. Ese fue el primer ataque de pánico de muchos. Y aparte, comencé a ver ciertos comportamientos familiares que me pusieron en alerta. Te doy un poco más de contexto. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, en el 2011, yo ya tenía aproximadamente 3 años de recuperación en la adicción a drogas, a también la rehabilitación, la recuperación de depresión, de ansiedad y de comportamientos de maltrato propio. Viví, para darte un poco más de contexto en todo lo que te estoy diciendo y todo lo que te voy a estar compartiendo en estos audios. Yo crecí en un entorno de mucho amor,
de muchos valores familiares, de mucha convivencia y al mismo tiempo en un ambiente de alcoholismo, de neurosis y de violencia doméstica. Y menciono las dos porque las dos son ciertas y las dos han informado mi vida hasta el día de hoy. Yo recuerdo que entrando a mi adolescencia comencé a ser testigo de una rebeldía imparable. Y todo lo que no había tal vez procesado o digerido de niña, en mi adolescencia salió como si fueran cohetes, como si fueran estos fuegos artificiales tronando, ruidosos, caóticos, y yo no sabía qué hacer para navegar todo lo que yo estaba sintiendo. Y fue ahí donde conocí las drogas. Empecé primero con la marihuana por pura curiosidad. Y la curiosidad comenzó a convertirse en dependencia y la dependencia se convirtió en adicción. Y esta adicción duró por algunos años, lo cual me llevó a vivir ciertas cosas que tal vez después te platicaré. Me topé con relaciones muy tóxicas, de mucha codependencia, y sentía que cada vez caía más bajo en un pozo sin fondo. Sin embargo, llegó el momento que después de incluso haber estado internada un par de veces, llegó el momento en que el cambio era inevitable. Y eso te lo contaré en otro audio. Comencé mi proceso de recuperación, de rehabilitación. Le di el sí a muchos tipos de terapias. Estuve viendo a un terapeuta por mucho tiempo. Estuve también bajo medicamento. Y después empecé a explorar el programa de los 12 pasos. Después empecé a explorar la meditación, el yoga, la psicología, la medicina energética. Y de ahí sigo con mi exploración y descubrimiento propio a través de diferentes modalidades terapéuticas que cada una de ellas me ha ayudado a estar donde estoy el día de hoy. Y poco a poco te iré platicando de todas estas modalidades que yo he encontrado y en las cuales me he refugiado y sé que también han ayudado a muchas personas más. Regresemos al 2011. Estoy en Austin, te comento, ya tengo aproximadamente 3 años de recuperación, pero esta mudanza y el estar en un nuevo país, de estar viviendo tanto estrés, de adaptarme a una nueva cultura, de hablar otro idioma, de no poder trabajar por la situación legal, de estar fuera de casa, de estar sola mucho tiempo, fueron tantos detonantes que empecé a revivir traumas del pasado. Y estos son los comportamientos familiares que te platicaba anteriormente. Comencé a sentirme otra vez en un estado depresivo y de mucha ansiedad. Incluso tuve ciertos tropiezos. Recuerdo que un día por la mañana abrí los ojos. Mi esposo estaba trabajando en casa, pero no estaba en la recámara. Me di cuenta que eran las 9 de la mañana y para mí eso ya es tarde. Yo soy una persona mañanera, me encanta levantarme tempranito. Mi momento favorito del día es cuando abres los ojos y está oscuro y puedes sentir esa transición de lo oscuro a la luz del amanecer. Amo totalmente ese momento. Entonces entenderás que las 9 de la mañana era tardísimo para mí, pero yo todavía seguía en la cama. Y me acuerdo que pensé, ¿para qué me levanto? ¿A quién le importa? ¿Qué diferencia va a haber si me levanto o no? Mejor me quedo aquí en la cama, acostada, entre las sábanas. Y en eso suena mi celular.
Te recuerdo que todavía no conocía a muchas personas, entonces me quedé asombrada que sonara mi celular a las 9 de la mañana. Y con toda la flojera del mundo contesto, ¿no? Como de mala gana. Y en inglés contesto, hello, bueno. Y me dice, hi, hola, soy Christine. Y me pregunta en inglés, is this a good time? ¿Es un buen momento? Yo me acuerdo que pensé, no, me hablaste en el peor de mis momentos. Pero algo me dijo, simplemente habla, di algo, ya, di algo, lo que sea. Y entonces dije, para verme educada, sí, claro, es un buen momento. Y me dice, excelente porque te tengo una noticia genial. Y entonces me acordé que yo me había inscrito a un entrenamiento para voluntarios en un refugio que aquí en Austin se llama Safe Place, el cual ayuda a personas, sobre todo mujeres, niños y niñas, que han sufrido de violencia doméstica. Ya se me había olvidado completamente que yo había aplicado para participar en esta certificación y me dice, estás aprobada. Hablo para ver si sigues interesada y organizarnos en cuándo puedes seguir con el proceso de registro y que te veamos el primer día del entrenamiento. Yo no lo podía creer. Te digo que a mí ya se me había olvidado. Puso una sonrisa en mi rostro y desde ese momento con esa llamada cambió mi día y cambió mi vida. Verás, esta llamada y esta pregunta, ¿is this a good time? Es un buen momento. Es algo que es como si fuera un eco en mi cabeza, en mi corazón. Porque he entendido que a veces el peor momento, el momento más oscuro, es el momento más hermoso. Y no creo que sea casualidad o coincidencia que mi momento favorito del día sea el punto más oscuro y ver la transición de cómo amanece, de cómo se va iluminando la casa, los cuartos. Y esa llamada fue como si alguien estuviera tocando la puerta, recordándome mi propósito. Porque cuando sonó el celular y yo estaba en la cama, solamente escuché una voz que casi me grita y me dice, contesta. Y por eso contesté. Y al escuchar a Christine, que yo considero un ángel terrenal, fue realmente una llamada a mi puerta. ¿Ya se te olvidó cuál es tu propósito, Melissa? Aquí te lo venimos a recordar. Tú no te preocupes. El propósito llega en el momento que menos te lo esperas. Y mi propósito es servir. No me queda la más mínima duda. Mi propósito es servir a través de contar mi historia, de contar lo que a mí me ha ayudado a levantarme una y otra vez, a reinventarme, a transformarme. Desde entonces empecé a empaparme de conocimientos relacionados con trauma emocional y todo lo relacionado con mente-cuerpo. Desde hace mucho me ha interesado los temas de medicina, desde hace mucho, no sé si a ti te suenen estos programas de ER o Grey's Anatomy o temas médicos, siempre me han gustado y siempre me ha gustado el procesar mis experiencias a través del cuerpo. Desde chiquita estuve en clases de danza y antes de que yo decidiera pasar mi tiempo e invertir mi tiempo dando clases de yoga, estudié la carrera de danza contemporánea. No la terminé, a lo mejor eso te lo platico después. Después me metí a la carrera de psicología, tampoco la acabé, tal vez eso te lo cuente después. Pero te comento porque estos temas siempre me han acompañado. Lo que es la cuestión somática, el movimiento, el arte a través del movimiento, la psicología, la ciencia. Entonces empecé a educarme en todo esto y de ahí que ahora soy la directora en México de la certificación de Trauma Informed Yoga Therapy. Y aquí estoy. De verdad que
me tardé mucho en realizar este audio, en animarme a estar aquí compartiéndote un poco de mi historia, pero siempre he sabido que el propósito llega cuando tiene que llegar y que yo no lo puedo forzar. Así que hoy estoy más que contenta de poderte compartir un poco de mí, porque no siento que mi intención sea ayudarte a través de estos audios, puesto que de entrada el rescate no es lo que tú necesitas, y eso yo lo sé y estoy segura que tú lo sabes, sino vengo a utilizar mi voz y a darte el permiso para que tú uses la tuya. Cada que cuento mi historia, algo se transforma, algo sana, algo cambia, y de ahí la magia de utilizar tu propósito, más bien de utilizar tu historia como tu propósito. No necesariamente a través de que grabes audios como yo lo estoy haciendo el día de hoy, tal vez puede ser a través de la escritura, si tienes un diario o a lo mejor un blog, o a lo mejor das clases y quieres conectar más con tus alumnos, con tus alumnas a través de contar un poco de ti. Tal vez te dediques a dar ciertas pláticas que puedan potencializarse o amplificarse a través de compartir un poco más de ti. Y eso es lo que vengo a hacer a través de este medio. También te estaré compartiendo meditaciones ocasionalmente. Y estos audios te los voy a enviar exclusivamente a tu correo electrónico. Por eso te invito a que si no te has suscrito a mi boletín de noticias, lo hagas en este momento. Es lo más fácil del mundo. Solamente ve a mi página y ahí encontrarás una ventana donde puedes ingresar tu correo electrónico: www.melisamartinez.org. Estos audios los vas a recibir de manera mensual, ocasionalmente, semanal, y de pronto estaré enviándote diferentes tipos de recursos, todo relacionado con temas de resiliencia, superación, crecimiento, descubrimiento propio. Todos estos temas me apasionan y también de pronto estaré teniendo invitados que te van a estar compartiendo también de su expertise. Así que, por el momento, eso es todo por mi parte. Esto es todo por mi parte. Y te invito a que me envíes tus comentarios, a que me escribas a través de mi página, a través de las redes sociales. Me encuentras en Instagram como melisa.martinez y en Facebook como Melisa Martínez. Si sabes de alguien tal vez que le pueda beneficiar escuchar este audio, te invito a que lo compartas. Te envío un abrazo grande hasta donde estés y lo que te puedo decir el día de hoy es que así como yo lo he visto una y otra vez, las veces que me he caído y las veces que me he levantado, créeme cuando te digo que todos tenemos la capacidad y la habilidad de ser resilientes. Todos, sin excepción, tenemos esta capacidad elástica en nosotros. Tal vez sientas que tus experiencias te hayan endurecido de una u otra manera. Yo sé que a mí me ha pasado, que yo he sentido que de pronto ya no puedo avanzar, que estoy estancada, que estoy paralizada, que estoy frustrada. Sin embargo, créeme cuando te digo que esa capacidad de rebote que tienes, ahí está. Es simplemente que nos conozcamos a nosotros mismos para poder contactar con esa resiliencia. Si hay algo importante que yo considero en esta vida, es el conocernos a nosotros mismos. Cuando te conoces a ti misma, te conviertes en la maestra de tu propia vida. Nadie te lo dijo, nadie te lo contó. Tú eres la experta de tu propia vida. Y desde esa maestría te conviertes en líder en tu vida,
Tal vez, si tú gustas, líder en tu comunidad, si es algo que a ti te llame. Y sí, personas llegan a nuestra vida a enseñarnos, a guiarnos, a redireccionarnos, a que nos inviten a que nuestros ojos cambien a esa dirección donde nos podemos transformar. Pero la que elige eres tú, el que elige eres tú. Así que te invito a que explores las rutas que te lleven a conocerte a ti misma. Tal vez sean diferentes a las mías, y está perfecto. Explóralas, sé curiosa, sé curioso, ve descubriendo, porque en el momento que te contactes con eso, serás imparable. Te dejo con esto, nos escuchamos pronto y deseo que estés bien.